Bienvenidos. Hoy avanzamos en el análisis ya no tanto de los resultados, que están casi consolidados con la novedad de que el primer bloque mayoritario es el de correísmo en la Asamblea y la diferencia del presidente sobre sus seguidores apenas de 0.2, que en votos son 20 a 22 mil, sino de lo que justamente dijo ayer Daniel Noboa, en sus primeras reacciones, definiciones y proyecciones. ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo evaluarlas? ¿Qué claves dio? ¿Es satisfactoria la respuesta respecto al silencio de la noche del domingo? Y para responder esta y otras interrogantes, uno de sus entrevistadores de ayer, Pocho Harf, una de las mejores entrevistadoras del país y más críticas y agudas periodistas de radio, María Fernanda Perrone. Y ya que hablamos de radio, dos protagonistas de la opinión pública en Quito a través de Radio Democracia, Miguel Rivadeneira y Álvaro Rosero. A lo largo de los próximos 60 minutos vamos a examinar 7 u 8 intervenciones muy reveladoras del presidente ayer, otras desconcertantes, algunas intrigantes, la mayoría esperanzadoras, pero en su estilo tan parco, tan cáustico, tan cortante, tan frío, tan medido, tan cerebral, que no corresponde al contenido de sus palabras. Él nunca ha sido un orador carismático y un expositor apasionado, pero ciertamente sí cerebral. Pero más allá de las formas, ¿qué delata el presidente? ¿A qué apunta el presidente? ¿Y por qué sigue tan convencido de que la victoria vendrá? A eso nos dedicamos enseguida. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos 4 periodistas de primera en este programa que acabo de identificar. María Fernanda Perrone primero. Tus impresiones de lo que hasta ahora son los resultados casi consolidados, para luego ver algunas pinceladas de lo que dijo el presidente ayer. Gracias, Carlos, por la invitación. Es un triunfo para el presidente Daniel Noboa, por donde quieran verlo, por lo que significa tan poco tiempo en el gobierno, un partido que recién se inicia y además por unos tiempos difíciles. Digo que es un triunfo porque es el primero en llegar a ese porcentaje de votos en una primera vuelta y contra el correísmo. Y del lado del correísmo porque rompe un techo a lo mejor forzado por ese voto que fue llamado a que se convierta en un voto útil, dándole quizás la votación que tiene generalmente en segunda vuelta, nunca en primera. Siendo un triunfo para él por las razones que expresas, ¿por qué, más allá de su temperamento que acabo de describir, en su entorno, en su partido, en su grupo, inclusive en sus votantes, aparece como una derrota? Porque no fue el triunfo que querían, no fue el triunfo que esperaban, y yo considero que, a mi opinión, los triunfos deben ser bien administrados y lo que puede saber a derrota con mucho más tino que el triunfo debe ser explicado, porque si no era lo que ellos esperaban y luego encuentran una justificación, bien pudo salirse a felicitar, pero también dejar abierta la puerta de, ok, estos no son los resultados que nosotros creemos que tenemos, y vamos a seguir hablando sobre el tema y demostrando con pruebas ante el Consejo Nacional Electoral o a quien fuere, que los resultados no son, pero el triunfo ya lo tenemos y estamos en la segunda vuelta primeros. Tenía que haber consolidado él el mensaje, apropiarse del triunfo, que de hecho lo tiene, Carlos. Insisto, no como el que querían, no como el que esperaban, pero lo tiene. En efecto, ayer lo sentiste así en la conversación con él, ya más allá de lo que trascendió públicamente, y ¿no te sigue intrigando que se haya hecho una mención tan poca y tan sin sustento de lo que ciertamente hubo, irregularidades, ya vamos a revisar en qué términos lo dijo,
de casos de presión a los votantes, que evidentemente los hubo, pero ya van a ver la palabra de él, dice decenas, ni siquiera miles. ¿No pareció eso una justificación muy endeble? Saludos, Carlos. Bienvenido. María Fernanda. Creo que el presidente está desconcertado y sorprendido por los resultados. En una parte porque lo engañaron con el tema de las encuestas. Aquí el gran perdedor de esta primera vuelta electoral son las encuestadoras, todas. Quizás alguna que otra un poco más cercana a la realidad, pero al menos las que más han difundido son las que más se han equivocado. Y el presidente creyó que esa era la realidad electoral y al final esa no fue. Y como consecuencia de aquello, evidentemente le han dado una serie de información que tendrá que comprobarla él. Ha señalado, él comenzó la entrevista de ayer hablando de irregularidades y por eso en ese momento le dije, bueno, usted tiene los fundamentos para señalarla y ahí dijo una serie de cosas que le corresponderá a él comprobarlas. Yo no puedo decir si ocurrió. Dices, inclusive su equipo cercano, No, porque no, él no tiene necesariamente. información de inteligencia Bueno, y encuestadoras ya, pero contratadas por él mismo, las encuestadoras lo engañaron. Lo otro, él tendrá que... incluso las de él. Todas, pues todas decían que iba a ganar con 10 puntos de diferencia. Este señor Tello sale a hacer un exit poll increíblemente errado de 10 puntos de 50% versus 43%, cuando tú más que nadie sabes que un exit poll no puede tener un margen de error más allá de un 1%. Un poquito más allá. ¿Ese engaño fue una celada? ¿Fue una cuestión deliberada o una coincidencia en que todos convergieron para equivocarse? Yo pienso que, a ver, no, perdón, un momentito. Mira la expresión de María Clara. De María Fernanda. ¿Ah? Es que, o sea, que todos estén complotados para hacerle creer al presidente... ¿Quién era Ricardo Telle? Correísta, exfuncionario del CNE anterior. Pero, ¿quién es el entorno de inteligencia en gran parte que rodea? Si eso es así, entonces el problema... No, correísta. Si eso es así, Carlos, entonces el problema no lo tienen ellos, sino quien los elige para estar con ellos. Que si son ellos mismos, pues. Por eso, no, me refiero al círculo más cercano. O sea, yo sí creo que hay que, de una vez por todas, Carlos, poner las cosas en su real dimensión. Pues, ¿hasta cuándo el cuento de informe confidencial de Sedatos? ¿Hasta cuándo no los terminamos de quemar? Ya se queman los años viejos, no se queman. Es que del otro lado también se equivocaron. No voy a citar las encuestadoras que dijeron que ganaba con 4 o 6. Luisa, una que sale a celebrar que solo se equivocó con 2 puntos. Es decir, siempre dentro del margen de error que fue 3. Pero yo prefiero las encuestadoras, como una de ellas que me hizo sospechar de que la cosa no estaba tan distanciada, sino más estrecha, incluso en contra del propio presidente, a esas que decían que ganaba en primera vuelta o que sacaba 10 puntos de diferencia. Yo también, tanto que lo dije en octubre, y hubo una reacción muy agresiva del gobierno que comprendo y que pasó por alto. Bueno, pero ya hemos entrado en materia. Y es muy grave lo que acabamos de hablar, y me di cuenta cuando María Fernanda Perón hace así. Me queda bien. Gravísimo. Es gravísimo, pero es porque que eso sería desde adentro. Lo hemos dicho, es que está pasando desde adentro, lo hemos dicho tantas veces. ¿Cómo es posible que el control electoral del presidente no haya funcionado? Hubo. No. Ok, entonces no podía funcionar lo que no existía. Y cuando hay mal, no funciona, pues. Ya, entonces ahí la pregunta es, ¿el presidente está desarrollando una campaña bajo esquemas que no pueden renunciar jamás, como por ejemplo una disciplina de campaña que hay que tener? 2, un control electoral exigente. Cuidado, la campaña se está haciendo solamente a través de TikTok. No lo sé porque no estoy adentro, pero te puedo asegurar que no hubo control electoral como yo lo entiendo. Como lo aprendí cuando estaba acercando a PCC, como lo hace Vicente Almeida, que es el que mejor hace esto en este país, creo que ha hecho 14-22. ¿Qué fue el clave para que gane Guillermo Lasso por fin en el 2021? ¿Cuándo lo apoyó Nebot? No, de hecho, si hubiera control electoral, hubieran ya presentado las pruebas. Ok, entramos en materia. Y solo para recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709. Y en DirecTV, que es el 194, corresponde a Manavisión, Canal 9, señal abierta, solo en Manaví. María Clara. Y gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV, en Canal 177, en CNT, en Canal 12, TV Cable, Canal 69, Claro TV, Canal 30, Cable Unión, Canal 9. Y a través de estas cableras y a esta hora se reúnen aproximadamente 40.000 hogares para ver nuestro programa. Carlos. Bueno, antes de pasar con Miguel Rivadeneira, vamos a revisar un par de las intervenciones del presidente que acabamos de comentar anticipadamente. Completo solo recordándoles que nos pueden seguir en radio por 101.3, Radio Centro, FM, en audio, en imagen para sus plataformas digitales.
desde Puerto Viejo para todo Manabí con Candela, con K, 89.3. En Riobamba es La Bonita del centro del país, también 89.3. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Suceso, 101.7 FM. Líder en información en la capital de la República. Y en efecto, como bien lo menciona nuestro director Carlos Vera, la primera reacción del presidente de la República viene ante una pregunta de María Sol Pons, que le pidió que explicara por qué la noche de la elección guardó silencio. Han habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. Estoy orgulloso y completamente agradecido por un pueblo que se pronunció, un pueblo que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas, a la corrupción, y un pueblo que le dijo sí a la esperanza, que le dijo sí a una nueva etapa, a un gobierno que se ha fajado por ellos, a pesar de que en ciertas provincias inclusive votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los represente. Y en su explicación sobre lo sucedido en las elecciones, el presidente Noboa puso énfasis en la existencia de irregularidades. Lo veremos en estos días, hay muchas impugnaciones, pero estamos en una segunda vuelta, somos la principal fuerza política, nuestro partido, nuestro movimiento nacional, tiene 9 meses, 9 meses. Aún así tuvimos el mayor bloque en la asamblea y hemos ganado esta primera vuelta. Como digo, me siento orgulloso del pueblo que ha votado por nosotros, orgulloso de las personas que se esforzaron también durante la campaña y los militantes y toda la gente que creyó en este nuevo Ecuador. Fíjense como en ningún momento dice miles de irregularidades, dice muchísimas irregularidades. Se extraña de que no cuadraban con el conteo rápido de la OEA. Eso es para mí una novedad. Hoy lo he pedido al ministro de Gobierno. Yo no sabía que la OEA hizo un conteo rápido. Muéstrenlo, para entender el nivel de contraste que hubo. Conteo rápido es la proyección de votación final sobre una muestra de votos reales que se hace sobre 6 o 10% de la votación que ha ingresado con actas representativas de todo el universo, por si acaso. Habla de, en algunas provincias, ni siquiera identifica las de la costa y le atribuyen haber dicho cosas que jamás ha dicho, a raíz de un comentario que hubo aquí de Martín Payares. Y hablas exclusivamente de que votantes recibían amenazas de grupos armados. Noticia. Se lo advirtió antes, lo supimos ese día. Votantes, no habla de miles o de millones. Es decir, él no insinúa que hubo fraude. Habla de estos fenómenos. Aclarado eso, Miguel Rivadeneira. En Quito, que es otro mundo. Allá barrió Noboa. Curiosamente. ¿Cómo interpretan ustedes, cómo sientes tú que la sociedad quiteña ve el resultado y cuál es la reacción preliminar a todo esto del presidente ayer? Carlos, un saludo cordial. La preocupación tiene que ver con los resultados que aún no son los oficiales proclamados por el CNE. Pero preocupa, si se dice que todas las encuestas fallaron, ¿no será que el sistema de conteo también falló? Un interrogante, porque el mayor problema que ha habido durante los últimos años ha sido la falta de plenas garantías. Siempre hubo algún tipo de problema desde el organismo electoral. Y digo, cuando se habla de irregularidades, como ha señalado el presidente, como antes se anticipó que iba a haber un fraude desde la otra candidata, un ex candidato presidencial vinculado a esa candidata, se habló de fraude. Se habla de irregularidades y de fraude, que habrá que presentar pruebas, casos concretos. Me preocupa el tema de la garantía para la segunda vuelta. Sobre la base de estas declaraciones, ¿cuál debe ser la plena garantía? El presidente candidato debiera tener lo que sí tienen la estructura de la otra candidatura para estar en las 41,000 juntas receptoras del voto. Y preocupa, Carlos, lo de la garantía para el 13 de abril, para que se respete el mandato popular. Por ejemplo, ¿por qué no se pide
a Fuerzas Armadas. Hace más de 15 años en el país había la cuarta acta. Militares entregaban en el CNE al presidente, como ocurriera con el entonces presidente Carlos Aguinaga, le entregaban la cuarta acta. Esto era una garantía. Claro, el argumento será ahora, miren cómo se diseñó al país. Le quitaron a Fuerzas Armadas en la Constitución del 2008, en el artículo 183 de la Constitución del 98, ser garantes del ordenamiento jurídico. Pero ¿qué obsta pedir a Fuerzas Armadas, por plena garantía para todos, que hagan la cuarta acta y que entreguen nada más para cotejar, evitar suspicacias de irregularidades, de fraude? ¿Por qué no se pide? Esta es una decisión del CNE. Muchas gracias. La cuarta acta, y con eso debiera quedar todo el país tranquilo, Carlos. Mil gracias por ese novedoso enfoque, que yo ya sabía iba a ser distinto y de verdad disruptivo en un punto. Por si acaso, ustedes lo saben también. Cuando se sabe, se conoce, se vio que hubo fraude, pues no se lo puede probar, no se lo debe alegar. Punto. ¿Ya? El presidente no ha hablado de fraude, por si acaso. Sí lo hizo. A ver, no lo oí. ¿En dónde dijo eso? En su cierre de campaña. En su cierre de campaña él habló sobre el fraude electoral, breve, pocos segundos, sí lo hizo, y justamente ahora que lo conversamos, yo tengo el video, ya te lo voy a pasar. ¿En el discurso en la Plaza de Toros? Del cierre. ¿En Quito? En Quito. Okay. Tengo el video, lo puedo pasar ahora para que lo veas. Sí habla de fraude, ¿ya? Es la única vez que yo lo escucho hablar, sí, la otra candidatura lo hizo antes. Y claro, cuando se habla de fraude y no se lo comprueba, y más si estás en una primera vuelta, queda la duda para la segunda, si solamente alega fraude sin poder probarlo. Y Miguel Rivadeneira anticipa un elemento aquí. Dice, si todas fallaron, la de un lado y la del otro, ¿no habrá estado equivocado en algo defectuoso el sistema informático? ¿Cabe eso? Yo creo que no. No. Yo creo que las encuestas no están bien tomadas. Mucho tiene que ver el tema de la inseguridad. Estoy convencido que los encuestadores no están entrando a las partes más profundas de las capas sociales. Punto uno. Punto dos, posiblemente no están lo suficientemente bien preparados quienes recogen el pronunciamiento de la gente. Pero no es coincidencia que se vienen equivocando con mucha frecuencia. Y sí pueden decir que en Estados Unidos también se equivocan, pero acá las equivocaciones son tremendas. Sí. No nos olvidemos el Exipol de las seccionales del 2023, en donde dieron ganadora a Cintia Viteri y terminó ganando Aquiles Álvarez. De acuerdo. Sí, okay. Son un problema porque dudamos del Consejo Nacional Electoral siempre. Bueno, hemos comenzado con un enfoque muy enriquecedor de lo que había sido lo convencional hasta ahora. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la forma en que abordó el presidente de la República el constante problema que sigue siendo la vicepresidenta. Novoa reconoce lo histórico de ganar en primera vuelta, aunque sea con muy poco, al correísmo que siempre lo hizo. Tener casi mayoría legislativa y enfrentar, sin aún resolver, inseguridad y apagones. Ahora toca cogestión eficaz y rectificaciones en el gobierno, así como correctivos claves en su campaña. Asegurar primero ese 44.2, mientras atrae los 6 restantes. Les recuerdo que esta escarapela o botón en la solapa derecha de mi saco corresponde a la campaña Sin Donantes No Hay Transplantes, que impulsa la doctora Mónica Gilbert, cirujana cardiovascular, en el afán de ir más allá de 40 trasplantes exitosos de corazón que ha hecho ya en 3 años y medio. OnePlus reproduce el espacio al día siguiente. Hoy me corrigió Yoconda Juez, dijo, no es 24 horas después, al día siguiente. Entonces, el de hoy, estamos miércoles, ¿verdad? Sí. Mañana, jueves, 6 de la mañana. Canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen, Extreme, TV Cable, CNT y Claro TV. Y en Zapping es Canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal principal y página de noticias apenas termina. Consiguió María Fernanda el video del presidente, corresponde a una publicación de La Posta, la incluiremos después, y en efecto, él advierte de fraude y dice tenemos que estar vigilantes. Yo no estaba al tanto de eso, por algo es periodista la señora, entre otras cosas. María Clara. Veremos ahora que uno de nuestros invitados de esta noche, el abogado Alfonso Harp Viteri, le pidió al presidente de la República definiciones ante el constante problema que ha generado la vicepresidenta Verónica Abad. Su relación con la vicepresidenta podrá cambiar
¿Habrá cambios en el Ecuador en este sentido? ¿Será lo mismo en la primera vuelta? ¿Qué le puede advertir al país sobre lo que se venga en este tema, que no dejó de ser espinoso para usted y para el país en campaña? Correcto. Pregúntele a ella por qué no enseñó la papeleta por quién votó de presidente. Y ahí tendrá su respuesta. Ahí está la respuesta completa de cómo se va a comportar ella en la segunda vuelta. Pero también hubo un mensaje de la vicepresidenta antes de las elecciones que quería un acercamiento. ¿Usted cómo lo toma? Y hace 5 meses buscó mi institución con un abogado de narcotraficantes, Osvaldo Trujillo, que está preso ahorita, con una acusación que lo puede meter preso por 10 años. Entonces, la verdad que no le creo mucho. Por otro lado, Marisol Pons, en cambio, le requirió una definición al presidente de la República respecto a posibles bloqueos legislativos. Siempre existe la posibilidad de bloqueo. Yo he sido asambleísta y asimismo he visto partidos de ultraderecha votar con la extrema izquierda, he visto pues partidos pro empresa votar pues con los que están a favor de la minería ilegal. Eso pues es usualmente no hace mucho sentido. Lo que sí estamos es abiertos a conversar con todos los bloques y tener acuerdos base, acuerdos mínimos en las cosas principales para generar progreso en este país. En la Asamblea todos tienen que hablar con todos. Esa es la base del legislativo. La semana pasada en Radio Centro, la doctora Sin dijo de que ella no tendría ningún inconveniente si su organización política le propone ser la presidenta de la Asamblea. ¿Usted estaría de acuerdo si se logra una mayoría? Sí, pero voy a estar de acuerdo que mi madre sea presidenta de la Asamblea. Creo que tiene todos los méritos para hacerlo. Será también decisión de ella. Ella dijo que sí. Bueno, entonces ya está la respuesta. Álvaro Rosero, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu evaluación de los resultados, como se conocen hasta ahora? Y sobre todo, ¿cuál es tu visión de la primera reacción que ha tenido el presidente? Bienvenido. Carlos, un placer saludarte, muchas gracias. Tengo que decirte que como hacemos medios en vivo y sabemos lo que pasa, que oigo una conversación interna de tu equipo que me impide escucharte bien, pero creo que lo de los resultados pasa por la perspectiva desde donde vemos esto. Esto fue una primera vuelta, sí, en estricto sentido es lo que fue. Una primera vuelta que de ninguna manera se desarrolló como tal. Una primera vuelta que recoge el parecer y las preferencias de la ciudadanía como si fuese una segunda vuelta. Con mucha pena tenemos que decir que varios de los candidatos, bueno, no muchos tampoco, pero algunos, sin duda, ciudadanos que valen la pena, que no fue esta la ocasión para que la ciudadanía los regrese siquiera a ver. Entonces, si es que vemos esto como una primera vuelta, hay señales para alarmarse y alegrarse. Alarmarse por el supuesto crecimiento del correísmo y la supuesta ruptura de su techo de primera vuelta. Pero si veríamos eso, tendríamos que ver el increíble crecimiento también del presidente de la República en comparación a la primera vuelta anterior. Esta fue una segunda vuelta, Carlos. Y en función de eso, creo que lo que corresponde es poner los pies en la tierra. Lo primero, el análisis ya no tiene que basarse en las expectativas que tuvimos y que nos hicimos en base a las encuestas que revisamos. Encuestas que revisamos, y hablo en plural, no me refiero a ti y a mí, me refiero también al correísmo. Y por eso es que ellos asumen esto como una victoria, porque tenían los mismos números. Y por eso el fin de semana de elecciones salen con esta estrategia que habrá que ver qué resultado real dio. Nos falta 1,5 puntos para ganar en primera vuelta porque desesperadamente tenían que acortar distancia. Si no, el presidente ganaba en primera vuelta. Insisto, ¿en función de qué? De las encuestas que vimos. Incluso en función de qué? Del exit poll que luego corroboraba lo de las encuestas. ¿Es probable que todas las encuestas que vimos hayan fallado y que un exit poll haya fallado? ¿O es probable que en este país esté instalado hace mucho tiempo todo un esquema de alteración de los resultados de las elecciones, con lo cual hemos aprendido a convivir básicamente? Es probable cualquiera de los dos escenarios. Entonces, lo que debemos administrar los ciudadanos como resultado de esta primera vuelta es que tenemos a dos candidatos disputándose aparentemente con igualdad de oportunidades la presidencia de la República. Eso nos enfoca directamente en quién tiene más problemas para crecer.
este no es tanto un tema de méritos cuanto de problemas para crecer, de negativos en su imagen. Y ahí, créeme, siendo pública mi posición, soy harto optimista de lo que pueda pasar. Mil gracias. Muy amable, Álvaro. Como ven, siempre la perspectiva desde Quito es bastante distinta, a veces hasta contradictoria de la que tenemos acá. Sigamos. Así como decía al principio que creo que el gobierno triunfa, también lo hace la Revolución Ciudadana. 7 años sin estar en el poder, recién ahora ocupando cargos en gobiernos seccionales. O sea, hay que dimensionar lo que se han logrado. 7 años fuera del poder, es muchísimo tiempo. Y muchas acciones también en contra, ganadas o no, no quiero entrar en esa discusión. Y no solo eso, con toda una opinión pública contraria, permanente. Sobre todo por sus casos de corrupción. Y además con la relación con los, yo acá lo quiero tocar con pinzas, Carlos, porque es muy delicado, con la relación de la delincuencia y la narcodelincuencia. Yo no quiero entrar en ese detalle, pero en todo caso también significa un triunfo. Ahora, cuando yo veo ¿Por qué logran ese triunfo? Porque la gente tiene memoria de algunas cosas, porque la gente vota por lo que significó, porque a diferencia de algunas situaciones, la gente no solamente vota por la promesa, sino por lo que fue certeza en su momento. Y entonces creo que eso se revive. Y lo otro, yo creo que cuando uno habla sobre un sistema como el Consejo Nacional Electoral, mira, hablamos de que tenemos dudas, pero las dudas salen cuando pierdes. Porque nadie dudó de los resultados del Consejo Nacional Electoral en el 2023, Correcto. Cuando pierde la revolución, o cuando perdió también en el 2021 la revolución, ahí no, ahí sí todo Entre otras perfecto. cosas porque los márgenes eran más claros. Ok, sí, Ahora pero prácticamente igual. un empate, aunque como decía Pocho el otro día, empate técnico con resultados no hay. Se gana aunque sea con 1 o 2 votos. Cierto. Así es. Por eso hay 2 ganadores en este proceso electoral. Hay 2 que salvan los muebles y hay 12 que fracasan rotundamente. Los ganadores son los que están en la segunda vuelta. El presidente es un ganador, ¿por qué? Porque gana numéricamente en votos. Hasta ahora estaba revisando, 0.2 es la diferencia y se ha mantenido estable durante los últimos 3 o 4% de actas. A ti que planteaste lo de la vicepresidenta, ¿te sorprende que él corte cualquier posibilidad de reconciliación? Ninguna posibilidad. ¿Le ayudaría una posibilidad de aproximación? Yo creo que él tiene, mira, hay que morir con las botas puestas. Pero eso sí, tiene que argumentar una sola cosa. Ya él argumentó en su momento que no necesita licencia para hacer campaña, ya que muera con esa tesis. Y si lo preguntaste es porque tú tienes la sensación de que eso lo ha afectado. Yo creo que eso lo afectó más que la decisión per se, eso de estar disparando a diferentes blancos, y que comenzó con lo del Ministerio de Trabajo, y que se fue por lo uno, por lo otro, por lo tercero y por lo cuarto, se vio a manoseo. Ya, que decida hacer campaña sin necesidad de pedir licencia, eso fue lo que ya dijo. La gente de alguna manera ya lo interpretó, ya lo aceptó. Tampoco creo que fue bueno que en este país se haga una apología a la deslealtad de esta señora, pero en todo caso, si ya el presidente se jugó con eso, porque se juega hasta el final y punto. Cuando volvamos, lo que aportó María Fernanda Perrone, que encontró en un registro de la posta, y vamos a reproducir. El presidente advirtió, yo no vi ese discurso y si lo vi no me acordaba, qué bien, el jueves pasado, en la intervención de Plaza de Toros Quito, cuidado con el fraude. Teniendo una relación tan cordial con Diana Tamaín, diciendo que el hermano de Tamaín estaba de cónsul en el Queens para asegurar, no diría que fidelidad o lealtad, por lo menos transparencia. María Clara. Así también tendremos otros elementos de análisis, como por ejemplo mensajes del presidente de la República enviados a diferentes sectores, como el de la justicia y el empresarial, quienes hablan de falta de gestión por parte de su gobierno. Novoa reconoce lo histórico de ganar en primera vuelta, aunque sea con muy poco, al correísmo que siempre lo hizo, tener casi mayoría legislativa y enfrentar sin aún resolver inseguridad y apagones. Ahora toca con gestión eficaz y rectificaciones en el gobierno, así como correctivos claves de su campaña, asegurar primero ese 44.2, mientras atrae los 6 restantes. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión en Estados Unidos usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Allí se conectan entre 12 y 15 mil hogares a esa hora para ver nuestro programa. En España, en cambio, la puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y en Ecuador, Macro Digital se encuentra en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorados Visión, Valle Visión Play, 11 Play y CNT Play. Carlos. Aquí está lo que María Fernanda Perrone recordó bien, que advirtió Novoa en su acto de cierre de campaña el jueves pasado por la noche, según como lo recogió la posta. De días, pero de ahí
tenemos que estar muy vigilantes que no nos hagan la vida más difícil aún haciéndonos fraude electoral. No podemos permitir eso. Ahora vemos a los viejos políticos que lloran, que alegan que nosotros somos los que vamos a hacer fraude, cuando ellos son los que han impedido que nosotros estemos aquí siempre. Bueno, esa era la parte pertinente, como quien diría. Cuando viste eso, ¿qué pensaste? Es que generalmente cuando alguien habla de fraude es porque se ha dado cuenta que las encuestas ya no le dan, que las encuestas cambiaron. Esa es mi primera impresión, de lado estaba y lado. en salud. Para mí sí, esa fue la primera impresión, Carlos. Ok, ¿Pocho? Yo pienso que no. Yo pienso que todo esto fue sorpresivo después del resultado electoral. Y evidentemente al presidente le han notificado que han habido irregularidades. Él fue muy claro en la entrevista. Él habló de irregularidades, sí, mencionó algunas inconsistencias que pueden ser hasta propias de un sistema electoral, nada es perfecto. Pero, por ejemplo, hiciste bien en aclarar, y yo quiero reiterar en lo que acabas de señalar hace pocos minutos atrás, el presidente nunca se refirió a frases como que los costeños son narcotraficantes y por eso ganó Luisa González. Él nunca dijo eso. Él habló claramente de que en ciertos sectores de la población hubo amenazas de grupos delincuenciales sobre ciertos sectores. Está claro, ni Martín Pallares cuando hizo esa primera referencia aquí, que fue lo que alborotó el cotarro. María Clara. Cuando se le reclamó al presidente de la República por una posición más dura respecto a los jueces, que él se queja que liberan a delincuentes, esto fue lo que respondió en sus propias palabras. Pero si me pronuncio sobre la función judicial, dicen que soy autoritario y antidemocrático, que es otro poder. Pero hay que decir las cosas como son. La gente le molesta ver que de repente algún delincuente, conocido delincuente, sicarios, todos los jueces lo sueltan, jueces de primer nivel. ¿Y por qué no se van encima de esos jueces? Estamos yéndonos encima de esos jueces, hemos presentado denuncias, hemos presentado quejas al Consejo de la Judicatura, pero también eso es parte de la democracia. Nosotros vamos a hacer reformas al COIP y reformas muy claras para que no existan este tipo de cosas. Del mismo modo, la pregunta de si iba a seguir con la impuestomanía por parte de Alfonso Harp, el jefe de Estado, bueno, fue una de las preguntas que más le molestó, pero sirvió para que él hiciera esta crítica al sector empresarial. Si es que tendrían un plan de crecimiento y contrataran 100 jóvenes por año por 3 años seguidos, si donaran a la Policía Nacional, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Deporte, con proyectos reales, el impuesto a la renta sería menor del 20% para las empresas grandes. De esa manera, la impuestomanía, como le dicen, en verdad no existe, simplemente no. Algunos, no todos, otros sí lo hacen. Algunos no quieren seguir con las reglas del juego. ¿Cuáles las reglas del juego? Crezca, hermanito. ¿Quieres crecer? Perfecto. ¿Vas a contratar 100 jóvenes más? Te bajo los impuestos. ¿Vas a contratar profesionales de universidades públicas? Te voy a dar otra deducción de impuestos. ¿Le vas a regalar, donar 100 camionetas a la policía? Tienes deducibilidad del 150%. ¿Qué significa eso? Que si tiene que pagar 3 millones de impuestos a la renta con 2 millones en camionetas para la policía, ya pagó pues el resto. Entonces, ¿qué impuestomanía me está hablando? Cuando tiene la mayor deducibilidad de la historia del Ecuador. Nunca en la historia del Ecuador ha habido tal deducibilidad. Pero tienen que de esa manera aprender a trabajar con las reglas del Estado. Traducido de morocho, la justicia no ayuda, los empresarios tampoco. Y aplicado a lo que es un pretexto, una excusa, una explicación, si quieren, para los resultados tan magros. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación, María Fernanda? Tiene sentido en lo que tanto se reclama gestión, que se ocupe de esos dos temas. Hoy detuvo la policía a 5 policías acusados de corrupción en Pichincha, detuvo la policía a 16 criminales de un GDO famoso. ¿Tiene sentido que el presidente se aplique a eso en estos 2 meses? ¿O qué debe hacer para lo que todo el mundo le reclamamos? Gestión. Sí, va a volver a tener un mes de enero con más de 700 muertes, seguro que sí, Carlos. Lo que ocurre es que la entrevista para mí tuvo más generalidades que especificaciones en algunos temas, que precisiones en algunos temas como ameritaba. Y de hecho, en una contradicción, cuando habla del sistema de justicia, por una parte dice no me puedo meter y Pocho hace bien en replantearle la pregunta, repreguntar, y le dice pero sí estamos encima de estos jueces. Entonces, ¿es o no es? Además, es un presidente que presentó una consulta popular
Popular para hacer reformas ya al Código Orgánico Integral Penal y se suponía que esa era la salida. Si el problema siempre fueron los jueces, como siempre lo hemos dicho, Pocho también lo has dicho tú también lo has dicho, Carlos, no se ha presentado realmente la salida. Entonces llega al punto de decir, tienes más militares, tienes un plan Fénix, tienes 3% más en las calles, pero nunca va a funcionar si no arreglamos el sistema de justicia. Todo esto viene a colación porque se cree que lo que le va a ayudar, entre otras cosas, a remontar los 6 puntos de lo que vengo hablando del programa, es su gestión. Si en estos 2 meses él mejora lo que evidentemente ha estado mal, no necesita casi hacer nada más, ¿o no? Él ganó una primera batalla, que la factura del ejercicio del poder sea minúscula en relación a lo que se esperaba. El tema de los cortes de luz, el tema de la propia inseguridad, se pensaba iba a pasarle mayor factura y no lo hizo. Es decir, la gente en el fondo tiene una percepción de que ha hecho los esfuerzos posibles y en algunos casos ha logrado victorias, algunas batallas, no las guerras. Pero creo que ahora él tiene un mes en donde va a ser exclusivamente presidente y tiene que ser más presidente que nunca y tiene que hacer más gestión que nunca y tiene que visibilizar más esa gestión. Que hay jueces que liberan en una sola audiencia 7, 8 delincuentes peligrosos. Vaya y pégueles un periodicazo como hizo Nebot algún día. Sí, pues, o sea, visibilice eso. Eso le gusta a publicar los nombres. Ya, eso le gusta, que iban a hacer eso, eso le gusta a la gente, eso le gusta a la gente porque la gente va a ver a un presidente peleando por los intereses de la gente. Okay. Ese tipo de cosas. Yo solo robo algo, claro. 2 segundos. Es verdad, el presidente no se refirió en esos términos, ni hizo la asociación de quienes votaban por la revolución eran narcotraficantes, y no fue para ningún sector. Pero también me parece que desaprovechó la oportunidad de abrazar a esa gente y decirle, oye, hay una razón, yo sé, entiendo por qué no has votado por mí, algo no estoy haciendo bien. Y sabes que lamento que te asocien así, lamento que te identifiquen así, porque ustedes son los violentados, son los negocios que cierran, son la gente que es extorsionada, la gente que ha muerto, está concentrada en esas provincias. Absolutamente cierto. Agradece solamente al pueblo que votó por él y qué pasó con el otro pueblo. Absolutamente cierto. Lo dije en radio en otras palabras. Absolutamente cierto. Dije que hacía falta un poco de humildad y que había que ir a los barrios donde cree que iba a ganar y perdió y sentarse a escuchar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se decepcionaron? ¿Por qué no votaron por mí? Y sin parafernalia, ni nada, ni la Cámara, ni mostrar. Entonces es muy complicado por las circunstancias de seguridad. Qué bueno que lo ratifiques. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, 2 anuncios del presidente de la República, en este caso respecto a créditos hipotecarios con tasas preferenciales. Noboa reconoce lo histórico de ganar en primera vuelta, aunque sea con muy poco, al correísmo que siempre lo hizo. Tener casi mayoría legislativa y enfrentar sin aún resolver inseguridad y apagones. Ahora toca congestión eficaz y rectificaciones en el gobierno, así como correctivos claves en su campaña. Asegurar primero ese 44.2, mientras atrae los 6 restantes. Estamos de regreso y les recordamos que nos encontramos desde los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y Data MS Televisión Canal 99. Ahora, retomando el tema de la noche, veremos que el presidente Daniel Noboa habló de un acuerdo de administración entre el Banco del Pacífico y el BIES para créditos hipotecarios con una tasa preferencial entre los planes que piensa adelantar. Estamos trabajando para generar un acuerdo de administración entre el Banco del Pacífico y el BIES para que el Banco del Pacífico, con el alcance que tiene, con el talento que tiene el equipo del Banco del Pacífico, pueda colocar créditos hipotecarios a una tasa preferencial. De esa manera llegar a la gente que necesita. Pregunto, Pocho, ¿tienen sentido estas medidas en estos 2 meses? Tasas preferenciales para créditos hipotecarios, un acuerdo que van a hacer Banco del Pacífico y BIES, entre otros anuncios y ajustes. ¿Funciona eso? El presidente no puede perder un segundo en gobernar, y si es presidente candidato, menos todavía. Así que todo lo que lo acerque a la población es bueno, como presidente y como candidato. ¿No suenan electorales y efectistas de estas medidas? Suenan contradictorias, porque en la misma entrevista el presidente dice quién en su sano juicio hace un crédito hipotecario sin saber qué va a ocurrir en una elección. A mí me parece muy positivo, porque le ayuda a la gente a poder tener su casa. Ojalá y así sea, porque es el sueño de la mayoría. Pero atacas el verdadero problema que tiene hoy el país, que es el desempleo, que es el que no está registrado en el IES. No lo sé, suma.
Esto nos lleva a cuál es la gente que puede votar por él para ese 6 que le falta. O sea, yo la tengo clarísima la película, Carlos. Si el presidente no comete errores, gana. Mira. ¿Por qué? ¿No tiene que sacar votos de los nulos y indecisos? Mira, yo siempre, y tú sabes, porque hacemos centro debate y siempre estamos hablando de política, tú sabes que yo era muy escéptico en esas distancias largas que mencionaban. Yo siempre dije de que la cosa estaba más estrecha. Yo te digo hoy que si el presidente tiene 0 errores en su campaña, gana. ¿Por qué? Porque ya quedó demostrado en esta campaña electoral de que ya no hay corrientes ideológicas en el país, sino corrientes regionales. Es imposible tener cero errores. Del presidente. Comenzó con el error de no hablar el domingo. Está bien, pero eso no es un error sustancial, de forma. Vamos a los errores sustanciales. El país está votando por corrientes regionales y ya no por corrientes ideológicas. Toda la sierra la ganó el presidente menos Imbabura, toda la costa la ganó Luisa González. ¿Dónde está el fuerte electoral? ¿O dónde quedó evidenciado el fuerte electoral de Andrea González y de Leonidas Giza? Más en la sierra que en la costa. Es decir, el presidente tiene más acceso a esa votación de Leonidas Giza, incluso de Leonidas Giza y de Andrea González, que el correísmo. Y si la logra captar, gana la presidencia. ¿Cómo ves tú lo mismo? La posibilidad de dónde saca los 6 puntos que le faltan, contando con que no pierde ninguno de los 44 puntos que tiene. Creo que si no hay buena gestión, la tiene más complicada el presidente porque tiene la responsabilidad sobre sus hombros. Si comienza a incrementar algunas situaciones de violencia y riesgo, evidentemente puede ser así. Pero creo que hay que sentarse a preguntar por qué la gente no votó por nosotros. Y está bien la tesis del fraude hasta que se pueda comprobar, pero hay que sentarse a preguntarle a la gente por qué no creyó en este proyecto. Insisto, fue una buena votación, pero por qué el resto no. Y en la entrevista, a mí el presidente le está hablando a los nulos y a los blancos. Y por ahí un guiñito de ojo a los de ISA. Pero él dijo, estos son, incluso María Sola hace bien buena pregunta, presidente, ¿cómo llamar a los indecisos? Y él dice, a los nulos, a los blancos, a los indecisos, ese es, él no se va a dedicar, me parece a mí, en mi opinión, que a quitar votos de la revolución, son a los que quedaron ahí bailando. Ok. María Clara, dice el productor que tenemos que hacer un corte más, porque él es el que ahora paga los sueldos en el programa, no hay problema. Dale. Cuando volvamos, por supuesto, seguimos con más elementos de análisis para el tema que nos reúne esta noche. Noboa reconoce lo histórico de ganar en primera vuelta, aunque sea con muy poco, al correísmo que siempre lo hizo. Tener casi mayoría legislativa y enfrentar sin aún resolver inseguridad y apagones. Ahora toca con gestión eficaz y rectificaciones en el gobierno, así como correctivos claves en su campaña, asegurar primero ese 44.2, mientras atrae los 6 restantes. Estamos de regreso nuevamente en nuestro programa y veremos que con serenidad o frialdad, como quieran interpretarlo, que no refleja precisamente la intención y la profundidad de las palabras del presidente Noboa, hizo un llamado al Ecuador para darle una oportunidad durante 4 años para que por fin se puedan sentar bases sólidas para el desarrollo de un país. El país necesita por lo menos 4 años más de un gobierno correcto que favorezca a los más necesitados y le dé dignidad al pueblo entero. Y orgulloso por la forma en que la gran mayoría de los ecuatorianos se comportaron en estas elecciones. Eso es importante, que en unas condiciones de guerra en las que vivimos, con miles de amenazas, aún así decidieron votar por el progreso y son, eso sí, anticriminales, antidelincuentes, anti el viejo Ecuador y pues anti el narcoterrorismo. Con eso pasamos a sus reflexiones finales para cerrar el programa. María Fernanda Perrone. Gracias. Es que justamente esa parte reafirma lo que algunos sostienen que dijo, aunque no lo dijo. Esos sí son anticriminales y se puede confundir. Pero que es otra oportunidad para el presidente que marcó una comunicación entre la diferencia del nuevo Ecuador y el viejo Ecuador, a dejarlo claro que se hace esa división entre los políticos, pero es un solo Ecuador con una nueva política. Es un buen momento como para que no sientan que se divide el país, se elimina lo que le ha hecho daño a los ecuatorianos y vuelves a unificarlos. Creo que por ahí pudiera irle bien en este mensaje al presidente si ya quiere pensar en ganar esta segunda vuelta. Hay que volver a unir al país. Alfonso Harviteri. Que las encuestas no sirven para esta segunda vuelta, ya sabemos que ambos tienen 44% promedio. Y por un 6% no vamos a perder el tiempo viendo encuestas, que salgan a buscarlos a la calle.
Tanto el presidente como su contrincante tendrán que en las calles encontrar ese 6%. En el caso del presidente, ya dije, para mí es el que más opción tiene. Primero porque comienza ganando, como sea, aunque sea por 20.000 votos, 15.000 votos, pero la elección se gana hasta por un voto. Comienza ganando. Esa es una primera ventaja. Y la segunda, cometiendo 0 errores, creo que él tiene más posibilidad de acceder a los votos de Isa y de Andrea González, que son los que cuentan. María Fernanda Perrone, Alfonso Harv, Álvaro Rosero y Miguel Rivadeneira, mil gracias por haber contribuido a terminar de armar el rompecabezas sobre por qué se dan los resultados y qué cosas deberían cambiar para que se den los que espera por lo menos el presidente Noboa. Creo que hemos sido muy duros, creo que hemos sido muy claros, creo que hemos sido muy francos y ojalá estas opiniones sean muy útiles y no las confundan quienes creen ver en la crítica enemistad. Este país enfrenta un dilema que nadie puede negar. Escoger entre lo que el presidente llamó la candidata favorita de ellos, entre el brazo político del crimen organizado que es la Revolución Ciudadana, manifiestamente, ¿ya?, abiertamente, y alguien que ha decidido enfrentarlos para llevarnos por otro camino. Nada más. Qué dilema tan básico. Y qué grave que a pesar de ser eso, haya casi lo mismo por el uno que por el otro. Y ahí hay que reconocer las falencias en quienes, enfrentando al crimen organizado, no supieron tener contundencia, por un lado, y lo otro, no supieron comunicar bien lo que estaban haciendo. Es increíble que hayan pasado 3 días sin que haya un solo funcionario de gobierno capaz de decir pío, a excepción del presidente. Es increíble que haya un partido que se llama ADN sin tener un solo político militante sin capacidad de decir pío sin que hable el presidente. ¿Qué es un concierto de mudos o un coro que espera la voz del eco para replicarla? Bueno, hay que hacer con urgencia una serie de ajustes y rectificaciones, no cambios, para que lo que empezó a ir bien termine siendo exitoso. Si lo reconocen, en vez de buscar pretextos y causas que hay afuera de ese fenómeno, podrán ganar. Si solo creen que por los demás no se obtuvo el resultado apropiado y no por lo que hicieron mal o se dejó de hacer, el resultado está escrito. María Clara. El día de mañana a las 22 horas continuaremos con esta serie de programas de análisis después de la primera vuelta electoral, y el día viernes estará Polibio Córdoba aquí con nosotros para hablar precisamente sobre las encuestas. Que pasen muy buenas noches. Gracias.